Y entonces, es cierto, Arturo, lo que me dijeron, que trabajaste con Maussan. Ándale, sí. ¿Sí? Hace ya... ¿En este planeta o en...? Fue en este planeta. Es un muy buen tipo. No, pero además es una experiencia trabajar con este hombre, porque muy persistente, muy sólido pues en sus convicciones, y al final creo que la historia le está dando la razón. Pues yo veo muchos extraterrestres por todos lados, así que sí. No, un buen tipo, y además hace su trabajo muy en forma, muy en serio. O sea, habrá quien le crea, habrá quien no le crea, pero de que el hombre hace su chamba y la hace con... Bueno, pero ya lo pusieron hoy de referencia, o ayer, ¿no? De referencia en el Congreso de Estados Unidos, es una cosa... Mira, el hecho de que se haya expuesto este tema, no en cualquier, digo, no en una cantina, ¿no? Fue en el Capitolio. El tema de la existencia de los extraterrestres. Sí. Y además que no hayan sido sujetos cualesquiera, sino exmilitares, gente que se presupone que ha tenido acceso, razonablemente se puede suponer que ha tenido acceso a esa información, y que diga algo que al menos a mí en lo personal, digo, no porque sea yo fan de Jaime Maussan, ¿no? Pero se me hacía, desde siempre me ha parecido bastante obvio que hay que ser increíblemente arrogantes y soberbios para imaginar que en el contexto de un universo que está explorado en su mínima parte, pues somos los únicos seres que vivimos. Ahora, la respuesta a esa pregunta que hacen los escépticos, del entonces, ¿por qué nunca antes hemos tenido? Bueno, pues, yo creo que a lo mejor no les interesamos, ¿no? O sea, ven lo que pasa, por ejemplo, en México y dicen, nada más. No, y a mí, por ejemplo, me encantan las explicaciones científicas desde nuestros propios paradigmas de sería imposible. Y dices, sí, claro, sería imposible de acuerdo con nuestros propios paradigmas, desde nuestras propias perspectivas, nuestras capacidades de medición. Todo eso... Sí, el hombre es la medida de... Uno es la medida de las cosas. Es que nada... La física ha demostrado que no se puede ir más allá de la velocidad de la luz hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Y el contexto necesariamente es nuestra civilización. Es un par de millones de años apenas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, podríamos imaginarlo así. Si pudiésemos viajar en el tiempo y trajéramos a este tiempo, a este momento, a un individuo de hace 2000 años, pues le parecería esto extraterrestre, ¿no? Va. Sí. Pero sí que no creo, al contrario. Que no al contrario. Sí creo. No, empezando porque alguna vez leía que si trajeras a un habitante, por ejemplo, de México, del México prehispánico, y lo pusieras viajando en el tiempo en la Ciudad de México ahora, en media hora se muere, ¿no? Claro. Hay un aire distinto, hay bacterias distintas, virus distintos. Unos decibeles impresionantes. Sabes que eso evoluciona también y que no estaría equipado. Ahora, volviendo al punto, el hecho de que nosotros, la especie humana, no haya todavía encontrado la manera de viajar más allá o a la velocidad de la luz, etcétera, pues eso no implica que a lo mejor otras civilizaciones no lo hayan podido hacer. Quizás no les hemos llamado suficiente la atención. O quizás sí. Bueno, yo también tengo una teoría al respecto, pero no es tema de este programa, pero bueno, me da gusto que hayas trabajado con Maussan. Al final de cuentas son experiencias que enseñan. Así es. Muy bien. En ocasión de la visita de estos días de otra de las aspirantes, mujer, a la... Pues dicen que es una coordinación ahora, ¿no? Ya no es a la candidatura, ahora es una coordinación de... Bueno, aspiran a que aspiran para poder aspirar. Quiere ser presidente de México. Quiere ser presidente de México, y esta mujer, una política importante, Beatriz Paredes Rangel, se refirió a un tema
pues que de alguna forma nos interesó a algunos comentar y que pudiera ser tema de ahora, es de un federalismo más justo con Veracruz, en términos de que Veracruz ha sido tradicionalmente un estado productivo, un estado que genera riqueza y que esa riqueza es explotada por la nación, pero sus dividendos no necesariamente regresan, llegan. Ella hablaba de un pedazo de tajada que regresara a Veracruz, o de un pedazo de cacho de rebanada. Uh-huh. Pues mira, yo leyendo tu artículo de ayer que habla sobre este tema, me entró la inquietud y dije, bueno, ¿cómo le está yendo a Veracruz en inversión pública federal, ¿no? Y hay una página, no recuerdo ahorita exactamente su nombre, pero es una página donde interviene Hacienda, el Banco Mundial, varias instituciones, digamos, que tienen un respaldo, y habla de las obras públicas que se están desarrollando en todo el país. Uh-huh. Y entre otras obras públicas se menciona la del puerto de Veracruz. Y la inversión en el puerto de Veracruz no es una inversioncita, son 7,000 millones de dólares. O sea, es... ¿En estos días? En estos días, desde 2019 ha prosperado, digamos, la obra, ya se hizo un rompeolas, ya se hizo no sé qué tanta cosa, se están haciendo, digamos, lo que son para que lleguen contenedores, para que lleguen cierto tipo de mercancías, se está rehabilitando todo esto, ¿no? Y solo en esa obra estamos hablando de 7,000 millones de dólares, lo cual pues me hace pensar que no hay como precisamente una desatención del Estado en cuanto a inversión pública. Eso solo en lo que respecta al puerto de Veracruz. Pero consideramos que al puerto al que te refieres sigue siendo zona federal. Sí, pero... No, por eso, pero es una inversión en el Estado, con un beneficio para el Estado. Una cosa es la inversión pública federal y otra cosa es la repartición del pastel. O sea, hablamos de participaciones federales. Uh-huh. O sea, con independencia de lo que la federación invierta para rehabilitar el puerto de Veracruz, o hacerlo más grandote, más bonito, como quieras, ¿no? Estamos hablando de que también le tiene que ir soltando a la entidad federativa y particularmente a los municipios, uh-huh, que es un tema que ha sido muy áspero, sobre todo, por ejemplo, en regímenes como el de Duarte, uh-huh, derivado de esos convenios de coordinación fiscal, en donde el dinero de los municipios que les aporta la federación no se los daba directamente, uh-huh, se los entregaba a la Secretaría de Finanzas, ¿no? Para, uh-huh, que la Secretaría de Finanzas, en primer lugar, los tuviera... ejecutara, digamos. Sí, y si tú como presidente municipal querías hacer una banqueta, tenías que ir a Finanzas a explicar que querías hacer una banqueta, etcétera, y ya te decían, eso es del ramo 033. Aquí te va, y eso facilitaba, además, en esencia no me parece malo, facilitaba la fiscalización. El problema es que no se los daban. Claro. Sí, bueno, a ver. La idea parece buena. Vamos a situarlo porque, sí, sácame de la duda. Yo, con el ejemplo que tú das de la inversión millonaria en dólares que se está realizando en el puerto de Veracruz, pienso en una empresa que puso una gran tienda en Veracruz, que todos los veracruzanos compraron ahí, y para regresarle a los veracruzanos la inversión, ahora les voy a poner 2 sucursales más para que sigan comprando. O sea, el negocio sigue siendo el del gobierno federal. Sí. ¿Cómo beneficia al veracruzano de Tantoyuca y al veracruzano de Songolica y al veracruzano de... Pero cuando tú desarrollas una obra de infraestructura grande, fuerte, que no solo es en Veracruz, es decir, por ejemplo, se está rehabilitando de manera importante el puerto de Coatzacoalcos por la cuestión del interoceánico, ¿no? Y también se están construyendo vías férreas de Veracruz a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a conectar con el Tren Maya. Es decir, hay una inversión pública sustancial que siempre detona empleo,
beneficia a todos. Que beneficia a todos. Siempre se sabe, el New Deal, por ejemplo, estadounidense, ¿no? Que fue una manera de reactivar la economía en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque decían, bueno, es que ya está todo en orden, pues hazle hoyos a la calle y vuélvelos a hacer, porque necesitamos que la economía, que el dinero esté abajo, ¿no? Que un empleado público haga un hoyo y atrás venga un empleado del sector privado a taparlo. Digo, para aliviar sobre todo la Gran Depresión. Uh-huh. Pero, que tomó una década. Sí, y coincido contigo, la inversión pública federal, a donde la pongas, en una entidad federativa va a beneficiar a todos. O sea, sería iluso pensar que si tienes buenos puertos, solamente le va a beneficiar a la gente de ese puerto. Pero yo me estaba refiriendo a que el pastel no solamente se reparte en esa parte, vamos. En la dependencia federal que la va a operar, sino que se distribuya en 212 municipios, sí, para que cada uno de ellos aplique en lo que corresponda a él. Sí, lo que podrías encontrar ahí es una dificultad para responder a las necesidades de municipios específicos. Es decir, de pronto, si en la sierra, claro, alguien de la sierra puede ir a trabajar a Veracruz, eso no hay duda, ahí está el beneficio del que hablábamos, pero las necesidades específicas de la sierra quizás no se van a resolver. Entonces, como comentábamos un poco antes del programa, este no es un problema nuevo, es un problema de un anquilosamiento administrativo y de una serie de normas que obligan a no solo respaldar lo que voy a hacer, sino justificarlo y hacerlo en un tiempo en específico, ¿no? Yo, por ejemplo, cuestionaba muchas de las obras que se están haciendo en Jalapa, que dice uno, qué falta de planeación, caramba, la hacen, te tapan una calle, te tapan la otra, y dice uno, se vuelve imposible, claro, pero cuando piensas que el municipio lo que no se gaste lo tiene que regresar, pues ¿cómo entonces sucedió? Por eso, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la obra no importa si no tiene planeación, no importa si no tiene, hay que hacer porque hay que ejercer ese presupuesto, ¿no? Es un problema jurídico, político desde mi punto de vista. Y económico. Y económico, claro, y económico. Pero también es una falta de planeación, porque bueno, yo sigo pensando en que claro, qué bueno que el puerto tiene más capacidad de atención a su negocio y a sus operaciones. Y se va a convertir de nuevo en el puerto más importante del país, cosa que no es poca cosa, digo. Pero 7,000 millones de dólares, háblame del 5%, o sea, 350 millones de dólares aplicados hoy en salud, yo creo que beneficia 1000 veces más. Mira, siempre está esa trampa de decir, sí, a mí me parece una trampa. A mí me parece siempre una trampa. Okay. Porque siempre te dicen, ¿cómo vamos a hacer el Tren Maya? Mira cuántos recursos podríamos poner, 124 hospitales. Correcto, sí. Pero lo que se hace, o sea, cuando tú tienes muchísimas necesidades en un país, tienes que ir como por bloques de beneficios generalizados. Y después vas hacia las particularidades. O sea, no los urgentes. Yo insistí en el término planeación. No, pero lo urgente viene también de una economía que está muy atorada. Estoy de acuerdo. Por eso, entonces, si tú no tienes una economía que se esté moviendo, difícilmente puedes financiar cualquier otro tipo de cosas. Necesitas primero que la economía esté caminando. Yo creo que la pregunta de Luis es bastante simple. O sea, si tienes 7,000 millones de pesos de dólares para disposición, ¿no? O traduciéndolo a algo más doméstico, tú tienes 1 millón de pesos, ¿no? Y tu casa quizás tenga goteras, tenga problemas en el tinaco, tenga problemas de luz, etcétera, ¿no? Y lo que decides es comprar una sala nueva, una recámara nueva. O poner una puerta eléctrica. O sea, quizás a eso te estás refiriendo. Sí, la planeación, ¿qué es lo primero que vas a atender? Y yo estaría de acuerdo con él en esto. Yo creo que hay cosas más urgentes. Mira, el sistema de salud olvídate. El sistema de salud federal,
Fíjate que... ¿Conoces el caso de Alto Tonga? No conozco el caso de Alto Tonga. Estoy seguro de que el caso de Alto Tonga, o sea, que no conozco, se replica en muchos lugares. No, ojalá se replicara. Ok, bueno, no, es que no lo conozco. Ojalá se replicara. O sea, ahora resultó que era un buen caso, qué bueno. Es un buen caso que nos deja ver lo que el pueblo de Alto Tonga, a través de su gobierno, decidió hacer en ocasión de la falta de atención del gobierno federal y del gobierno del estado sobre ese rubro en particular. O sea, yo le puedo decir al ciudadano de Alto Tonga, no te puedo atender en temas de salud, o sea, ni mejoro los servicios de las clínicas de Perote y de Martínez de la Torre, a las que tienes que ir porque en tu comunidad no hay, ¿sí? Porque voy a invertir $7,000 millones en el puerto de Veracruz. Pero ¿qué hicieron en el pueblo de Alto Tonga? Las autoridades dijeron, bueno, vamos a contratar, porque no tenemos servicios de salud, vamos a contratar una empresa privada. Y esa empresa llegó con el contrato, con el ayuntamiento, y rentó un espacio en el centro, lo adecuó, manda un médico general que atiende 12 horas diarias y receta, ¿sí? Diagnostica, receta, y luego pasas a la puerta de junto del mismo edificio o el mismo local donde hay una farmacia que de manera gratuita te entrega dentro de un catálogo de 212, un cuadro básico de 212 medicinas, te entrega gratuitamente la que te dan y todavía te sales a esperar en el sillón a que salga tu prima que está con el oftalmólogo que ya lo está atendiendo y le va a entregar los lentes también de manera gratuita para juntos esperar a la tía que salga del dentista que en las mismas condiciones trabajó. Todos estos servicios los da esta empresa y le paga el ayuntamiento a través de recursos federales de Fortamun. De fortalecimiento municipal. El tema aquí es que el acuerdo de atención da, en términos presupuestales, para solamente 10,000 personas, de 60,000 que viven. ¿Sí me explico? O sea, empiezas a resolver tú, con tu imaginación, con tu creatividad y con tu posibilidad de adecuar los recursos que llegan. Fortamun llegan para seguridad, llegan para muchas cosas, pero aquí los voy a usar en salud porque no está siendo atendido el tema por quien debe ser, porque la atención de salud no es un servicio de los ayuntamientos. No, pero papá, disculpa, de acuerdo con la Ley General de Salud, los tres, al igual que en materia de educación, órdenes. Sí, los tres órdenes de gobierno se tienen que involucrar. Ahora, sí. la capacidad que puede tener un ayuntamiento chiquito o incluso uno grande, yo no digo, se ha circunscrito a los DIF, y el esquema que comentas, que me parece un dispensario, ¿no? Un dispensario médico. Sí, aquí el punto, creo yo, es que el gran reto con el que este régimen inicia, entre otros muchos, está salud y hacia la ilusión de contar con algo que es eso, una ilusión, la cobertura universal. Mira, yo difiero, incluso yo creo que lo que se ha avanzado en materia de salud es evidente que no ha llegado a la cobertura que desearíamos todos. Sin embargo, sí, pues la cobertura que desearíamos todos sería universal, ¿no? O sea, que sea plena y que nadie se quede sin atención. Yo me compré dos diccionarios, ¿cómo se llama? El que te dice cómo se dice la palabra ahí, de danés, ¿no? Y dijo, pues ya vamos a estar pidiendo el servicio, sí, pero como en Dinamarca, ¿no? Yo creo que puedes, o sea, puedes enfocarte en el dicho de que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca, pero yo creo que más allá de los dichos, o sea, pero ese dicho no lo dijo Noroña, lo dijo el presidente. Está bien. A mí me parece muy válido que lo diga y me parece muy válido que aspire a un sistema de salud como el Dinamarca o como el mejor del mundo. No lo manejó como aspiración, lo manejó como un compromiso. Como un compromiso. Y yo creo que en muchos sentidos en el sistema de salud se ha avanzado. Sin llegar a Dinamarca. Correcto. No hemos llegado a Dinamarca,
aunque tampoco tengo elementos para decirte esto es Dinamarca y esto es México y qué tan lejos estamos de eso. No lo tengo. O sea, me encantaría tener como que las cifras, pero déjame. No conoces el sistema de salud de Dinamarca, no tienes un punto de comparación. Exacto, pues sí, no tengo un punto de comparación. Pues sí, necesitaría conocer. Entonces, espérame, admites que es probable entonces, como no conoces el sistema de salud de Dinamarca, que a lo mejor sí estamos en Dinamarca en algún punto. Admito que si conociera el sistema de salud de Dinamarca y pudiera equipararlo, podría hablar con conocimiento de causa y decirte, hay deficiencia en esto o en lo otro. Especula. ¿Te parece que en algún rubro, en algún sistema de salud en México, incluso me atrevería a decir público o privado, está remotamente cercano a uno de Dinamarca? Yo creo que sí. Público o privado, en los dos. Yo creo que en los dos casos, definitivamente. O sea, yo creo que la atención de tercer nivel de México, de tercer nivel cuando se ¿no? Es de especialidad. Es de primer nivel en muchísimos sentidos. Yo estoy convencido de que la atención de tercer nivel es de primer nivel, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Y conozco, o sea, porque es un tema que a todos nos interesó, particularmente con el tema de la pandemia. Conozco muchos casos de muchas personas que durante años se quejaron de lo que era el servicio del Seguro Social y que ahora salen hablando maravillas. Te dicen, me atendieron así, me hicieron esto, me tomaron esto, me dieron esto, en fin. Y no estoy hablando de personas que se acercan solamente a consulta. Estoy hablando de personas con padecimientos graves, etc. Entonces, creo que en ese terreno hay mejoras sustanciales. En segundo lugar, durante la pandemia, la cantidad de hospitales que estaban abandonados o que estaban en obra negra y que se concluyeron, que se equiparon, etc., representan una inversión monumental. Y hay algo cierto. Claro que nadie hubiéramos querido que hubiera el número de muertos que hubo. Sin embargo, para la capacidad que tenía México, realmente la respuesta fue muy oportuna, realmente poca gente poca gente se quedó sin una cama de terapia intensiva, etcétera, etcétera, sin un ventilador, sin esto, sin lo otro. En general, me parece que se hizo un esfuerzo descomunal y que esos recursos se están aprovechando y que eso definitivamente sí está transformando el sistema de salud de México. Insisto, no puedo hablar de Dinamarca, no conozco el sistema de salud de Dinamarca, presupongo que es un gran sistema de salud como para que fuera ejemplo o anhelo o promesa. A ver, yo no caería, digo, muy respetuosamente, en la distorsión cognitiva generalizante. Yo también conozco gente que se sigue quejando del sistema de salud. Sí. Pero digo, ni el hecho de que conozca a alguien que recibió un trasplante en el sistema de salud público, que los hay, ¿no? O alguien que actualmente, en este momento, en la clínica 11 del IMSS, ve pasar ratas, ¿no? Ninguno de los dos me permite incurrir en la distorsión cognitiva de la generalización. Yo lo que creo es que, al final de cuentas, cuando hablamos de infraestructura, hablamos de personal médico y sus condiciones de trabajo. Medicinas. Cuando hablamos de dotación de medicamentos, cuando hablamos de si en cada uno de los municipios, ya no hablemos congregaciones, municipios de México, hay por lo menos una atención de primer nivel. Cuando hablamos de cualquier cantidad de factores, ¿no? Yo lo contrasto con lo que se me prometió en el discurso. Y yo lo que creo es que todavía falta un trecho muy largo. Ahora, si ha habido avances o no ha habido avances, honestamente, yo no tengo datos duros, pero no partiría de la, insisto, distorsión generalizante, no, de que algunas personas
pocas personas se quedaron sin cama de hospital. Yo comparto. Con una que se haya quedado sin cama de hospital. Pues sí, con una, y como decimos, con el tema de la inseguridad, o sea, un muerto es suficiente para que no esté bien. O sea, no necesitamos 100,000 muertos para que sea una tragedia. Es decir, no está bien. No estábamos una sobremortalidad. O sea, bajo la perspectiva de que pudo haber sido peor, pues sí pudo haber sido peor. Como sea, México está ubicado se ubicó al final en la numeralia de la pandemia con una tasa de sobremortalidad que está en las más altas. Yo no podría decir si se gestionó del todo bien o no. Hay especialistas en la materia. Lo que te puedo decir, y volviendo al punto, es la inversión. ¿En qué prefieres gastar el dinero? Y te voy a decir algo, yo sí preferiría, como usuario de los servicios públicos, me gustarían, obviamente, mejores carreteras, mejores hospitales, más escuelas, mejor equipadas. Claro, pero justamente a lo que voy, porque cuando tú mejoras, no estás mejorando el Puerto de Veracruz. Por ejemplo, esa obra en especial, la del Puerto de Veracruz, recibió un premio que no es, digamos, cualquier premio, ni lo entrega sí, es una obra extraordinaria, el propio gobierno. Eso está fuera de duda. No, pero ¿a qué voy? Recibe un premio no solo por la infraestructura portuaria, sino por la obra alterna que se hace de comunicación, de carreteras, etcétera, etcétera, para que se pueda acceder. Ahí sí hay que ir a ver. Claro. Para creer. Claro, bueno, yo no he visto carreteras. está descrito en el tema de la obra, está descrito, o sea, lo que son los accesos, etcétera, etcétera. Yo a lo que voy con todo esto es que si tú tienes una actividad que se vuelve un detonador económico, también tienes mucho más factibilidad en determinado momento de ir mejorando tus presupuestos en todo lo demás. O sea, es imprescindible. Si se cumpliera la premisa original del inicio del programa, después del tema de Maussan. O sea, necesitamos, dijo aquella, dice la senadora, necesitamos una federación más amigable, pero también más justa. O sea, lo que estaría generando Veracruz desde el puerto, desde las instalaciones portuarias maravillosas que se están mejorando más, no ingresa a Veracruz. O sea, ella dice una tajada. Pero yo creo que esa tajada queda contra, o sea, se contrapone. Una nucleoeléctrica que genera electricidad. Y que esa energía eléctrica no la consumimos los veracruzanos, ni siquiera el vecino, pues. Bueno, pero eso. De Laguna Verde, ¿no? Correcto. Pero eso pasa con el agua de Nuevo León. Y eso pasa con el agua de la Ciudad de México, y eso, es decir, vivimos en una república que uno le pasa un recurso al otro, el otro al otro, etcétera. O sea, yo no creo en esa visión de es que lo que producimos los veracruzanos acaba en Puebla, pero pues los poblanos nos quieren cerrar la llave para que no nos llegue agua a los jalapeños. No, pero tal vez no. O sea, a lo que se está refiriendo Luis es que tal vez nos podría llegar más, digo, directamente a la entidad, directamente a los municipios. O sea, es obvio que, por ejemplo, el puerto de Veracruz pues recibe más participaciones federales que Jalapa, ¿no? Precisamente por ser puerto. El municipio de Ciudad del Carmen, en Campeche, recibe más participaciones federales que Escárcega, ¿no? En fin, aquí el punto es que creo que a lo que se refiere Beatriz Paredes, es que la federación está captando muchos recursos de las entidades, ¿no? Y no se los está dando para gastar a las entidades, sino que lo está gastando directamente la federación. Entre otras cosas, en ese proceso en torno del cual tengo un poco suspendido el juicio en relación con el qué tan benéfico puede ser de los llamados programas sociales. O sea, mejor en lugar de darte a ti 100 millones de pesos, municipio X, para que los gastes en banquetas o en lo que debas racionalmente hacer, pues mejor lo tomamos para hacerle así a la gente, ¿no?
entiendo que ese era el tema al que se estaba refiriendo esta mujer. Sí, claro. Sí, finalmente dice, a ver, o sea, durante décadas la ganadería veracruzana creció, proveyó y resolvió para gran parte del país. Pero fíjate, ahora requiere de inversiones adicionales a las que los ganaderos pueden hacer, porque nadie invierte en la ganadería veracruzana y tendría que ser un proyecto bien planeado a corto, a mediano y a largo plazo para volver a desarrollar esto. Ponía yo el ejemplo de la... ¿Cuántas prioridades podría fijarse para seguirse llamando prioridades? Podría fijarse un gobernante. Yo creo que 3. Salud, educación, seguridad, prioridades. Por eso. No todo. Por eso. Ok. En el caso de... No en ese orden. No necesariamente prioridades. Por eso, o sea, a él le parece que son esas, tú podrías considerar otras, yo podría considerar otras, pero creo que estaríamos de acuerdo. Yo metería empleo, por ejemplo. Por eso. Generación de empleo. Sí, claro. Invertir para generar empleo. Sí, claro. Pues creo que es efectivamente... Necesitamos incorporar un economista aquí que nos explique un poquito ese punto, porque hasta donde yo me quedé, algún economista decía, bueno, la inversión privada sigue a la inversión pública. Donde no hay inversión pública, la inversión privada casi se extingue, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo lo que... Y eso es lo que genera empleo, ¿no? Que es exactamente a lo que voy. Acaban de salir los datos preliminares de la encuesta de empleo. Hay una disminución sustancial del desempleo. O sea, son datos muy positivos. Acabo de ver también, ¿y sabes qué creció? Creció la informalidad. Veracruz, también, sí. Veracruz tiene una tasa de desempleo más baja. Crecieron las dos. Más baja que la media nacional. Pero crecieron las dos, porque también creció la formalidad. Hay muchas personas más registradas en el Seguro Social. En Veracruz los veracruzanos tienen chamba. Vamos, o sea, encontramos la manera de subsistir. Pero no estamos situados en la formalidad, y creció la informalidad, creció increíblemente. Ahora, fíjate que no son datos del todo confiables, te voy a decir por qué. Porque en la pandemia cerraron negocios, tronaron empresas, etcétera, etcétera, y la economía, sea como sea, sí se resintió. Entonces, bueno, por supuesto que se resintió. Pero incluso el cálculo era que para recuperar el nivel de 2019 nos iba a tomar hasta 2025. O sea, que íbamos a perder todo eso. En 2022 ya se recuperó el nivel de 2019 y en 2023, a junio de 2023, trae la economía mexicana un crecimiento del 4%, 4.02%. Y el ingreso al hogar aumenta de acuerdo al documento y los datos que muy probablemente va a arrojar es que en 2023 tenemos 5 millones de pobres menos que en 2018. ¿En dónde? ¿En Veracruz? No, pues serías Veracruz toda la vuelta. En el contexto en donde los términos pobreza-riqueza están prácticamente erradicados del imaginario. Yo estoy de acuerdo, sí, pero bajo esos mismos criterios, durante 4 sexenios tuvimos 4 o 5 millones de pobres más. Bajo esos mismos criterios, tenemos 5 millones de pobres menos. O sea, es una medida aplicada. Aclárenme algo. También cambiaron los parámetros para medir la pobreza, porque puede ser que hace 10 años se decía en estos niveles oficiales que la pobreza, o sea, el pobre es aquel que no usa zapatos o no tiene para comprar zapatos. Actualmente el pobre es aquel que no puede cambiar sus zapatos cada año. Mira, los que antes no eran pobres, ahora lo son. Eso sí te lo puede decir un economista, y estoy de acuerdo, sería muy bueno tenerlo aquí, pero te lo puede decir un economista. Las maneras de medir la pobreza son más estrictas ahora que antes.
estaríamos hablando en este momento, de acuerdo a cómo se tomaban las... El INEGI lo explica muy bien en todas las estadísticas que expone y dice, ¿por qué? Porque estábamos dejando de considerar esto, o sea, te da todas las razones y te dice, estábamos considerando que estaban en cierto decil a personas que no lo estaban y que en realidad estaban en una cantidad de carencias tremendas. Entonces se reagrupan una serie de cosas, reorganizan, cambian la metodología. Es el INEGI, no es una institución que dependa del gobierno federal como tal, ¿no? Bueno, es autónoma, por eso funciona con presupuesto público. Sí, sin duda. A ver, sin bueno, duda. vamos a recuperar un poquito el Espérame. No queremos recuperar nada. Lo que quiero significar es esto. Fíjate que la tremenda relatividad que puede haber entre los términos pobreza y riqueza, digo, frente a Slim, nosotros somos miserables. No, bueno. Frente a... Yo tengo más amigos. Bueno, tú no tanto, yo sí. Yo tengo más amigos que él, digo. Frente a la persona que lamentablemente está aquí abajo del edificio pidiendo que le den una moneda, pues somos ricos. No, de lo que te habla la OEA, por ejemplo, por muy gordo que les caiga, es del nivel de vida digno. O sea, hay una raya ahí. Sí, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es el que lo mide con mucha claridad. ¿A qué se refiere? ¿A satisfactores? Sí, claro. Cuando no tienes un nivel de vida digno, llámese entonces pobre. Cuando no tienes acceso a salud, educación, vivienda, agua, electricidad, internet, energía eléctrica, alimentación. Claro, y también depende la condición en la que... Porque podrías tener todo eso en un cuarto grandote donde viven 11 personas y entonces tienes hacinamiento. ¿Me explico? Y eso ya te genera... salud. Claro. Se inscribe en salud. Claro, por eso. Que se va volviendo relativo. Entiendo lo que estás planteando. Sin embargo, a lo que me estoy refiriendo es... Hay un rasero con el que se ha medido, ¿sí? De hecho, lo que sigue publicando... Es un rasero con el defecto de la relatividad. No hay duda. Es un rasero de la vida digna. No, estoy de acuerdo. Pero de algún lugar tenemos que partir. Por eso. ¿Qué te parece ese? El nivel de vida digna. O sea, no, pero para eso, con un nivel de vida digno. Insisto, el que lo elabora es el Programa de Naciones Unidas, que es un informe de cada bianual, pues, y te dice todos los indicadores exactamente de bienestar, ¿no? Y la posibilidad de tener internet, acceso a salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los que... Hace 40 años no considerabas el internet. No, claro que no. Bueno, y hace 20 años no considerabas que al abuelo, a la abuela, al papá desempleado y al chavo nini le iban a llegar recursos para salir de su pobreza, y gratis. Que ese es el tema. Pero a mí me resulta, a mí me indigna que les indigne. No, no, es que así como y gratis. Y yo digo, por Dios, o sea, este país le ha quitado tanto a la gente para darle a los que no, pero ahora es gratis. Te voy a decir por qué lo menciono. Por Dios, no es gratis. ¿Sabes por qué no ha sido gratis? Menciono y lo digo con respeto? Porque hace 20 años no era necesario. ¿Me explico? ¿20 años? Sí, hace 20 años no era necesario que le llegaran 6 becas a cada familia por distintas vías para que ellos tuvieran resueltos sus ¿Y qué lo volvió necesario? Pues la falta de una reciprocidad. Gobiernos monstruosos, eso fue lo que lo hizo necesario. Pero lo que yo me pregunto no me indigna. Lo que me indigna es el no tener la posibilidad de preguntarme si se tratan de programas sobrevivenciales para amplias franjas de la población y si realmente podrán en un futuro próximo realmente sacarlos del esquema de pobreza. Había que traer a un economista. Digo, conozco más de uno que me dicen que no es por ahí. Yo sí. Y además yo no poderlo preguntar. Yo creo que habría que traer efectivamente a más de un economista, porque también depende de qué escuela de economía provenga, porque si, claro, no sé. No. A ver, tú traes. Mira, yo traigo otro.
No, no, Perdón, no perdón, es de perdón, que traigas uno y traigas al otro. Y esto es todos los días. Ahí me ves. Ah, sí, ya Perdón, pero ya me voy. Adiós, ya no hay tiempo. Gracias. Ahora sí no. Es que son 45 minutos de programa y no. Nos faltaba